Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hacer literatura clásica griega, periodo jónico I. ¿Qué quiere decir este periodo jónico? Quiere decir acá que vamos a considerar los periodos, las etapas en donde justamente se ha considerado para desarrollar la literatura clásica griega en cuanto a sus poemas, sus escritos, sus obras de algunos historiadores, filósofos, mismos escritores que hacemos referencia a Homero. Y justamente acá existen 4 periodos jónicos. La primera es periodo jónico o arcaico, porque justamente aquí vamos a destacar a uno de los pensadores, escritores, a Homero, donde justamente nos va a resaltar hechos grandiosos, prácticamente en la obra que él ha escrito, justamente nos manifiesta cómo es que ciertos dioses van a interactuar con los humanos, con las personas. Pero prácticamente Homero era una persona, bueno, se comenta a través de la historia, una persona ciega que se dedicaba a cantar las hazañas, los hechos de héroes y dioses, también semidioses. Justamente aquí en este periodo jónico arcaico, acá provenían prácticamente de la parte jonia ubicada al este de la península de Balcanes en el Asia Menor. Justamente consideraba acá la colonia griega, ¿ya? Eso corresponde al periodo jónico o arcaico. En el periodo ático o siglo de Pericles, justamente acá la literatura se centra en la región del Ática, zona peninsular de los Balcanes. Justamente aquí se considera la literatura griega, considerando justamente una de las especies la tragedia, haciendo un reconocimiento al dios del vino, que estamos hablando al dios Dionisio, ¿sí? Luego, en el tercer periodo alejandrino, nos manifiesta aquí Alejandro Magno, cómo es que conquista Grecia. Y vamos a destacar aquí a Menandro en la comedia y a Calímaco con Apolonio de Rodas y Teócrito en la lírica. ¿Sí? Justamente aquí, a través de estos poemas, justamente que la literatura sobresale con la conquista de Alejandro Magno. Luego, en el periodo grecolatino, acá se va a fusionar dos culturas, la alejandrina y la cultura griega. Justamente aquí no podemos dejar de mencionar a Polibio en historia, a Plutarco y sus vidas paralelas, y a Luciano y Platino en filosofía. Estos 4 periodos prácticamente nos hacen referencia a cómo es que la literatura ha ido evolucionando y cómo y de dónde proviene, ¿sí? Para poder entrar a tallar acá en correspondiente a la literatura clásica griega, periodo jónico I. Lo que resalta acá en esta literatura griega justamente es la obra de Homero, la Ilíada, ¿sí? Acá ustedes pueden observar en este cuadro donde justamente manifiesta la obra literaria, la Ilíada. Y justamente he considerado, hice este cuadro para poder hacerlo más práctico con respecto a la obra, porque en sí la obra es extensa. Vamos a ir explicando poco a poco. El tema que se considera en la obra La Ilíada hace referencia a la cólera de Aquiles. ¿En qué se manifiesta esta cólera de Aquiles? Primero, cuando le quita a Agamenón su esclava Briseida. ¿Qué quiere decir acá? Hay que entender que Aquiles formaba parte de los griegos, ¿no? Y Agamenón, que era justamente el, aquel troyano que prácticamente justamente va a quitar a su esclava Briseida. Entonces, producto de esa, prácticamente era una injusticia porque justamente el papá Briseo se queja ante el dios y que habían quitado a la esclava, ¿no? Pero parece, bueno, la historia no lo manifiesta o da a entender que supuestamente había tanto Briseida como Agamenón, tenían por ahí algo, eh, se puede decir un amor idílico, y que justamente Briseida daba a conocer que
era de repente maltratada por su mismo pueblo, por así decirlo, no lo da a entender así en esta obra. Entonces, ahí sucede que Aquiles, junto al pueblo troyano, entran en cierta disputa, en cierto pleito, incomodidad por ese tema. Ahora, también cuando Héctor mata a su amigo Patroclo, ¿cómo así? Aquiles, como era amigo de Patroclo, prácticamente Patroclo muere, se puede decir, en una confusión, porque cuando Héctor ya creyó que era en sí Aquiles, prácticamente Patroclo fue a enfrentar a Héctor, ¿no? A rendirle cuentas. Prácticamente el pueblo troyano se había confiado que, mejor dicho, creyeron pues que Aquiles iba a enfrentar al pueblo troyano, entonces prácticamente tuvieron miedo y de esta manera creyeron pues que era Aquiles y prácticamente fue Patroclo. Entonces de esta manera muere por confusión. Y aquí Aquiles de esta forma pues se enfurece y pasea su cuerpo de Héctor por toda la, por toda el, por todo el pueblo, y entonces justamente acá esto desata la ira de Aquiles. Ahora, con respecto a las características que vamos a mencionar aquí en, en sí el poema de Homero, la Ilíada, nos dice que verso es heroico, también llamado hexámetro dactílico. ¿Qué consiste el hexámetro dactílico? Justamente viene a ser eh, sílabas métricas grandes y a la vez pequeñas, largas, pequeñas. ¿Cómo así? Lo hacen referencia al tamaño dactil, al tamaño de un dedo, una sílaba métrica al tamaño de un dedo. Prácticamente acá se consideraba que los escritos, bueno, eran elaborados en pergaminos y ahí resaltaba pues los cantos, los poemas que esto resaltaba. Ahora, estaban divididos en 24 versos o rapsodas. Fueron creados para oyentes. ¿Cómo así? Si bien es cierto, Homero eres relataba las hazañas, él no lo manifestaba de manera escrita, sino de manera oral. Por eso se decía que fueron creados para oyentes, para el público. Son epopeyas heroicas porque relataban hazañas. Las características de la cultura griega, uno de ellos fue su como visión política y social, aspiraciones colectivas, porque prácticamente acá se preocupaba por la vida del pueblo, por la vida de las personas. Y justamente aquí, en este poema homérico, abundan los epítetos y perífrasis. Los epítetos más que todo vienen a ser los adjetivos como es que eran llamados, por ejemplo, Aquiles, el talón de Aquiles lo llamaban también, y la perífrasis verbal, que justamente era una composición de palabras para poder desarrollar o para poder llamar por otro nombre a ciertos personajes. Y aquí los dioses intervienen como personajes y toman partido por sus mortales favoritos. Acá tenemos el dios Apolo, el dios Poseidón y la diosa Atenea, sucesivamente. Aquí en los personajes tenemos a Andrómaca, esposa de Héctor, la de los blancos brazos y de Ricadote. Justamente acá, este es uno de los epítetos, ¿ya? Y también podemos considerar perífrasis, con las cuales se van a calificar cómo era este personaje. Tenemos a Agamenón, es el jefe supremo de la expedición griega contra troyanos, porque acuérdense que justamente aquí desata la cólera de Aquiles con el rapto de la esclava Briseida. Luego tenemos a Aquiles, el más bello, el más ágil, el más fuerte, el valiente, el de los pies ligeros. Justamente aquí lo denominaron porque él era prácticamente un semidios. Entonces, ellos tenían ese calificativo para poder plasmar. Tenemos a Atenea, hija de Zeus y diosa de la sabiduría. Atenea siempre intervenía en las decisiones que podía tomar Aquiles. Acá interviene en los momentos decisivos de la acción. Briseida, hija de Briseo,
hecha cautiva por Aquiles al tomar la ciudad. Justamente acá era una de la incomodidad por parte de Aquiles porque supuestamente eh, Briseida era raptada, pero su pueblo en realidad lo habían tomado mal. Entonces, justamente acá el dios tomó cierta represalia contra el pueblo de Aquiles, enviándoles una plaga, una enfermedad. Aquí Héctor de Príamo y Hécuba, esposo de Andrómeda, es el guerrero más destacado del ejército troyano y muere en manos de Aquiles, justamente por la situación en donde Aquiles prácticamente hizo esto porque Héctor mató a su amigo Patroclo. Después tenemos a Helena, la esposa de Menelao, rey de Esparta, y justamente fue raptada por Paris, la cual fue la causa de la guerra entre aqueos y troyanos. Justamente acá fue la parte decisiva en donde Aquiles prácticamente desata su cólera y pues se deciden armar la guerra. Bien, jóvenes, ahora en la práctica, ¿qué van a hacer ustedes? Acá van a dar lectura a estos fragmentos que estoy acá señalando, el canto 22, duelo entre Héctor y Aquiles, y canto 23, la muerte de Héctor. Ustedes van a analizar estos textos y van a dar respuesta a estas preguntas en, en el cuaderno o en el módulo. ¿Sí? Bien, jóvenes, hasta acá alguna. Bien, jóvenes, hasta acá alguna pregunta. Dime, Renzo, ¿cuál es tu pregunta? Profesora, buenos días. Buenos días. No se ha visto nada de lo que ha señalado. ¿No se ha visto nada? No. A ver, un momentito, ¿ya? A ver, levanta la mano si logras ver lo que he compartido. Ya está. Esto lo que les acabo de mostrar, he estado explicando acerca de la literatura clásica griega, periodo jónico. ¿Alguna pregunta? Alison, dime. Mis buenos días, le Buenos digo, días.
¿Esto de acá se le va a seguir enviando por su Messenger o va a ser diferente? Ah, va a ser diferente. Mira, lo que pasa es que ya la plataforma puede ingresar a la plataforma virtual de la institución, ingresan ahí con su respectivo código. Luego, ahí, una vez que ingresan a la plataforma en el área de comunicación, mi curso, ahí van a encontrar detalles, van a mandar su tarea a un correo que les he puesto ahí, ¿sí? ¿Tiene que ser resuelto en el cuaderno o en el módulo nada más? Puede ser en el cuaderno o en el módulo, ¿sí? Ya me entendí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Por si acaso, esta clase lo voy a subir a la plataforma en video también, ¿ya? Ya que ustedes en cualquier momento de la semana, en la tarde, en el día, pueden ahí observar y escuchar la clase. Así que por ese lado no se vayan a preocupar. ¿Alguna otra pregunta? Puede levantar la mano. Benjamín. Benjamín recién acaba de ingresar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Baja volumen porque se acopla. Dime. Buenos días. Le digo, Dime. ahí se escucha muy bien, pero el trabajo le vamos a enviar por la aplicación, la plataforma del colegio o por su correo nada más. Por el correo que he publicado ahí en la plataforma. Si ustedes ingresan a literatura de quinto y ahí va a estar el correo. Y terminando la clase en la tarde a la 1, estoy subiendo. ¿Ya? Ya, Miss, ya. Ya, gracias. Ya.